Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo bastante complejo de los tumores intracraneales. Y vamos a usar como guía la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Un tema fundamental, creo yo, sobre todo para quienes preparan exámenes tipo USMLE Step 2. Tenemos aquí bastante material de estudio, ¿no? Sí, bastante completo. La misión sería entonces extraer lo más crucial, que quede claro y, bueno, que sea útil. Me parece perfecto. Y es que, ojo, la clasificación de la OMS no es una lista y ya. Se basa en criterios súper específicos, ¿viste? Para crear como un lenguaje común entre todos. ¿Qué tipo de criterios? Pues mira, se fijan en la morfología, o sea, cómo se ve al microscopio. También en cómo se comporta el tumor, su biología, digamos. De qué célula viene originalmente, qué marcadores inmunológicos expresa y, algo que cada vez pesa más, las alteraciones genéticas específicas. La biología molecular acá es clave. Entendido. O sea, es un sistema para poner orden en algo bastante complejo. Tal cual. Y la OMS los agrupa en categorías grandes, ¿verdad? Leí algo de neuroepiteliales, meníngeos. Exacto. Esas son algunas. Están los neuroepiteliales, los meningios, los de células germinales, los de la región celar y unos muy importantes, los metastásicos. Quizás podríamos empezar por los neuroepiteliales. Suenan como los más del cerebro mismo. Dale, perfecto. Dentro de esos, el subgrupo gigante son los gliomas. Ahí tenés los astrocitomas, oligodendrogliomas, ependimomas. Son varios. Ajá. Y acá lo fundamental, pero fundamental de verdad, es entender la gradación de la OMS. Va del grado 1, que es menos agresivo, hasta el grado 4, que es el más agresivo. Claro, eso debe definir mucho el tratamiento y el pronóstico. Totalmente. Por ejemplo, un astrocitoma pilocítico es grado 1. Típico en chicos, mejor pronóstico. Pero después tenés el glioblastoma. Ese es grado 4. Muy agresivo. Y ahí, bueno, la histología y cada vez más los marcadores moleculares te dicen mucho sobre qué esperar y cómo tratar. Quede clarísimo lo del grado. Y bueno, si los gliomas vienen del tejido de soporte del cerebro, hay otros que vienen como de las capas que lo cubren, ¿no? Las meninges. Correcto. Esos son los meningiomas. Los meningiomas. Son bastante comunes, la verdad. Generalmente benignos, por suerte, y su localización es súper importante. ¿Dónde suelen aparecer? La convexidad. O cerca de la silla turca, también. Obviamente, donde esté influye un montón en los síntomas que da. Claro. Y ya que mencionaste la región celar, ahí por la hipófisis, tengo entendido que hay diferencias importantes según la edad, ¿no? Así es, totalmente. En adultos, si ves algo ahí, lo primero a pensar es un adenoma de hipófisis. Es lo más frecuente, lejos. Pero si el paciente es un niño o niña, ahí la cosa cambia. Tenés que pensar más en un craneofaringioma, que es un tumor congénito, o también en un germinoma. Diferenciarlos es vital para ver cómo seguir. Entendido. Ahora, un dato que siempre me llama la atención. Uno piensa en tumores cerebrales como algo que empieza ahí, pero leí que los tumores metastásicos, los que vienen de otro lado, son en realidad los más comunes. Exacto. Ese es un punto crítico, especialmente para el diagnóstico diferencial, algo que preguntan mucho en los exámenes. Sí. Hablamos de que son casi la mitad de todos los tumores intracraneales en adultos. La mitad. Es muchísimo. Sí, son más de 100,000 casos al año solo en Estados Unidos, comparado con unos 17,000 primarios. Una diferencia enorme. ¡Wow! ¿Y cómo llegan al cerebro? La mayoría por la sangre. Es la vía hematófila, la más común. Entiendo. ¿Y de dónde suelen venir? ¿Cuáles son los cánceres primarios más comunes que hacen metástasis ahí? El número 1, por lejos, es el cáncer de pulmón. Puede ser responsable de hasta un 50, incluso 60% de los casos. Pulmón. Ok. Después le sigue mama, con un 15-20%. Y el melanoma, que aunque es menos frecuente en general, tiene una afinidad particular por el cerebro, con un 5-10%. Y la mayoría de estas metástasis, un 75%, se asientan en el parénquima, en los hemisferios cerebrales. O sea que, conclusión práctica. Lesión cerebral nueva en un adulto, sobre todo si tiene historia de cáncer. Hay que sospechar mucho una metástasis.
Exactamente. Es una sospecha altísima. Cambia todo el enfoque diagnóstico y terapéutico inicial. ¿Y clínicamente cómo se presentan? Todos estos tumores, ya sean primarios o metastásicos, ¿cuáles son las señales? Mira, lo más común, el síntoma número 1, es el dolor de cabeza, la cefalea. La mitad de los pacientes la tiene. La mitad, ok. Después, vienen las alteraciones cognitivas o cambios de personalidad. Eso en 1/3 de los casos, más o menos. También déficits motores, como debilidad en un brazo o pierna. Es un 30%. Convulsiones. También, las crisis convulsivas aparecen en un 20% de los pacientes. Y otro signo importante, que indica aumento de la presión dentro del cráneo, es el papiledema. Es la hinchazón del nervio óptico y se ve también en un 20%. Perfecto. Creo que hemos tocado los puntos clave, ¿no? La base de la clasificación de la OMS. Los gliomas con su gradación, que es crucial. Sí, Los meningiomas y dónde suelen estar, las diferencias en tumores celares según la edad, la frecuencia altísima de las metástasis y de dónde vienen. exacto. Pulmón, mama, melanoma. Y los síntomas principales a reconocer. Cefalea, cambios cognitivos, déficits motores, convulsiones. Es información densa, pero creo que esencial. Sí, es mucho, pero son los pilares. Y si me permitís una reflexión final. Por favor. Volviendo a los criterios de la OMS, mencionamos la genética molecular al principio, ¿te acordás? Sí. Bueno, aunque cómo se ve el tumor al microscopio, la morfología, sigue siendo fundamental. Hay que pensar en cómo el análisis genético ya está cambiando las cosas. Está redefiniendo subtipos de tumores que antes nos parecían iguales bajo el microscopio. Y eso, obviamente, guía terapias mucho más personalizadas. Claro, la medicina de precisión. Exacto. Entonces, la pregunta que queda flotando, y algo para pensar a futuro es, ¿hasta qué punto estos marcadores moleculares van a dominar la clasificación? ¿Llegarán incluso a reemplazar en parte la clasificación morfológica que usamos hace décadas? Es algo, interesante para seguir de cerca.